formas de intervención para democratizar realmente la democracia. Estas pueden ser algunas razones. Otras pueden ser el teatro legislativo, implica, nos empuja para ver los problemas desde una dimensión colectiva. No son problemas que se resuelven solamente con un cambio de nuestro comportamiento en una situación, pero son problemas más estructurales que se basan en sistemas de poder, en relaciones de opresión. Las leyes son la expresión cristalizada de esos sistemas, de esas relaciones. Entonces, por veces parece que trabajar con esta dimensión es trabajar con una dimensión intangible que no podemos tocar, pero eso es lo interesante, creo, de lo teatro legislativo, que hace un cruzamiento con las situaciones que vivimos, lo impacto que tienen las leyes que existen en estas situaciones, o la necesidad de pensar también cuáles serían las soluciones colectivas, sociales, para las opresiones con que nos confrontamos, y nos obligar también a pensar colectivamente cuáles son las propuestas que pueden hacer de esta voluntad de nos libertarnos de nuestras opresiones, y las propuestas que pueden hacer camino también en la sociedad. ¿Cuáles serían las propuestas que pueden crear movimiento en la sociedad para que la transformemos, que es el objetivo finalmente del teatro del oprimido, es transformar la sociedad, y por eso mismo nos transformamos en los mismos. En Portugal tuvimos una experiencia con el teatro legislativo de un proyecto, un grupo que se llama los Estudiantes por Empréstimo, Estudiantes por Préstamos, cualquier cosa así. El tema es el problema de las becas, de los préstamos. Lo que sucede en Portugal es que está el acceso al ensino superior sufre un problema de democracia, porque hay mucha gente que no tiene el dinero necesario para pagar las tasas de inscripción, las propinas. Hay una quebra muy grande en las becas. Hay menos 30.000 becas que este año 30.000 estudiantes dejaron de tener su beca para estudiar. ¿Qué sucede? Los bancos están dentro de las universidades, tienen protocolos con las universidades para que los estudiantes hagan préstamos para poder estudiar. O que es una situación que alguien que tiene dificultades, que vaya a hacer un préstamo para estudiar, sabiendo que cuando terminar sus estudios probablemente va a enfrentarse con problemas como el paro, como la precariedad laboral. Entonces va a enfrentar esas dificultades con una otra dificultad, que es tener una corda en la garganta porque tienen que pagar la mensalidad de su préstamo. Cuando, claro, la educación es un derecho de ciudadanía, un derecho fundamental, el derecho al conocimiento, a la educación, que no debería estar dependiente de la cantidad de dinero que tenemos en nuestro bolsillo. Entonces, lo que hicimos fue una pieza, una función de teatro fórum legislativo sobre este problema, el problema de la presencia de los bancos, el problema de los préstamos, que ya va en casi 200 millones de euros que los estudiantes deben a la banca, a los bancos. Sobre también la función era también sobre las dificultades que los estudiantes enfrentan cuando intentan organizarse para luchar contra esta situación. Las dificultades de organización, las dificultades de crear solidaridad
entre los estudiantes, la descreencia que hay en la posibilidad de la lucha, de la lucha colectiva, cambiar las cosas. Entonces era una función un poco sobre estos problemas, que eran los problemas sentidos por el grupo, y todas las personajes de la función eran personas, eran baseadas en personas concretas, con las cuales las personas del grupo, era un grupo de una docena de personas, de estudiantes, con personas con las cuales se tenían de afrontar problemas que el grupo hubiera vivido o estaba viviendo. Entonces hicimos esta función. Yo estaba en el Parlamento como diputado, fui elegido diputado en septiembre de 2009. Hicimos este proyecto hasta empezamos el proyecto en diciembre con esta función, y la idea fue a presentar esta función en las escuelas de ensino superior, colectividades, asociaciones, teniendo una relación con las asociaciones de estudiantes con quien podríamos establecer esta relación, crear un proceso de envolvimiento de los estudiantes en Portugal para discutir este problema, claro, en primer lugar, pero también para intentar entender, procurar, buscar cuál sería una ley de las becas o cuáles serían las leyes del financiamiento de la educación, sobre las becas, sobre la presencia de los bancos, que podrían cambiar esta situación. Fue un proceso muy rico para mí en cuanto legislador, en cuanto diputado elegido. Fue muy rico porque estábamos envolviendo a los estudiantes, que son los que sufren este problema, en la elaboración de una ley sobre su propio problema. Las personas que viven el problema son siempre las más competentes para hablar sobre ese problema, son las que tienen más información, las que conocen cómo el sistema funciona, las que saben, las que tienen el conocimiento no solo de las leyes que existen, pero cómo en la práctica las instituciones funcionan. Entonces recogemos más de 600 sugestiones de los estudiantes en estas sesiones, en estas funciones que hacíamos sobre cambiamientos legislativos, y después las agrupamos e hicimos una sesión final del proyecto en el Parlamento, en la sala del Senado, en que invitamos todos los estudiantes que habían participado en las sesiones de teatro foro legislativo en sus escuelas, para que viniesen al Parlamento en esta sesión final, que fue el 3 de mayo de 2010, creo. Lo que hicimos fue presentamos un foro, hicimos un foro en el Parlamento, que fue interesante también y muy simbólico, y después presentamos 10 propuestas de ley que resultaban de la transformación de las sugestiones de los espectadores en proyectos legislativos. Fueron discutidos estos proyectos y votamos los 3 que serían los más importantes para cambiar el problema que vivíamos y que la función presentaba. Entonces salieron 3 propuestas de ley que fueron elegidas para ser presentadas en el Parlamento. Lo que hicimos en este momento fue decir a los estudiantes que estaban envolvidos en este proceso que su trabajo no había acabado con la elección de las leyes. Porque, claro, yo podría presentarlas en cuanto diputado, pero el teatro legislativo presupone que los ciudadanos están envolvidos en el proceso político. Entonces lo que hicimos fue una petición con estas 3 leyes, una petición dirigida al Parlamento con estas 3 leyes, que los estudiantes llevaron cada uno para sus escuelas para recoger firmas de soporte, de apoyo a estas propuestas que nacieron con el proyecto. Entonces el proceso continuó mismo después de la sesión en el Parlamento. Después finalmente
las propuestas fueron votadas. Hubo algunas dimensiones por ejemplo, de la propuesta que teníamos sobre las becas que fueron adoptadas en términos de desburocratización o en términos de, por ejemplo, de los plazos, pero la propuesta que hicimos fue chumbada y en realidad la situación está con la política de austeridad, con la crisis financiera y con el proceso de empobrecimiento que estamos viviendo. La situación está hoy peor, lo que significa que tenemos que continuar a hacer el teatro fórum, el teatro legislativo y hacer la lucha. Entonces fue un poco el proceso. También una dimensión que tenía este proyecto de teatro legislativo era las funciones que hicimos, era también de esa dimensión de ensayar las formas de autoorganización de los estudiantes, cómo nos organizamos, qué hacemos para luchar contra esto. Entonces esa fue una dimensión también importante. Fue esta la experiencia que tuvimos en Portugal con el teatro legislativo.